Buenos días a todos los que aquí nos encontramos de presencia física y los que están en la otra parte online, que cierto es que son unas cuantas centenas de personas, compañeros, directivos que estos días nos han llamado y les hemos indicado que las dimensiones presenciales limitadas, pues mejor que podamos llevarlo a cabo a distancia y que podamos estar en esta nueva forma que durante este año y medio hemos aprendido, en cualquier caso, a estar y que en cualquier caso ya lo tenemos muy, muy fácil de hacerlo. Pues bueno, buenos días a todos y bienvenidos al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde hoy tenemos la satisfacción de acoger esta jornada que supone la reanudación de las actividades del Club Gertec. Ahora les indicaré qué es esto del Club Gertec. Como ya acabo de indicar, pues las restricciones de aforo por la situación pandémica pues todavía no nos permiten a todos cumplir el hecho de que podamos estar aquí todos juntos, pero gracias a la tecnología podemos cumplir uno de los objetivos del club y compartir conocimientos y experiencias en el espacio virtual. Me acompañan los miembros de la Junta Directiva, los que más cerca de nosotros estaban y han podido estar. Dentro de unos momentos entrará también el doctor don José Soto, al primero que le cito, que es el gerente del Hospital Clínico. Muchos de ustedes lo conocen y el que hasta hace pocas semanas pues ostentaba la presidencia del Club Gertec y ha trasladado esta responsabilidad a Joseba Orbeta, a mí, para que continuemos con esta línea de actividad. Está José Luis Monteagudo. Yo lo llamo uno de nuestros sabios de las tecnologías. Toda su vida la desarrolló en el Instituto de Salud Carlos III y es ingeniero y un hombre relevante, importante en el mundo de las tecnologías. Como vocales del club están la doctora Carmen Pantoja, directora gerente de los hospitales Infanta Leonor y Virgen de la Torre, compañera, amiga. No se encuentra hoy aquí Pérez Soleil, es otro de los miembros de la Junta Directiva, el gerente del Hospital de Vic. Luis Serrano, es otro miembro de la Junta Directiva, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Eloína Núñez, gerente de gestión integrada de Santiago y Barbanza. Y, como les he indicado, doctor José Soto, es economista, director gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que entrará y se sentará. El Club Gertec inicia una nueva etapa que se materializa hoy con la recuperación de unas actividades científicas y logísticas intensas que desarrollaba y que se interrumpieron por la pandemia. Es también, por ello, pues bueno, la ocasión, ¿no?, de que hoy podamos disfrutar del contenido juntos. En esta nueva etapa queremos que se represente una línea de continuidad respecto al objetivo fundacional que inspiró la creación del Club Gertec en el año 2008. Sencillamente, innovar la gestión sanitaria. Alrededor de ese objetivo hemos formado un club de debate sobre tecnologías que nos permite reunir a gerentes, altos directivos sanitarios, con tecnólogos de empresas, responsables de institutos de investigación, un espacio abierto para mantenernos al día en los constantes avances de un sector que avanza a una velocidad vertiginosa, en el que compartir conocimientos y experiencias lo que nos ha permitido es conocer nuevas tecnologías, desarrollo y tomar decisiones sobre su implantación en la gestión sanitaria. La innovación es nuestro principio fundacional y nuestra motivación para continuar caminando juntos. Estos años nos han permitido trasvasar conocimientos desde el campo de la investigación y de la empresa hacia los directivos del sector salud que somos. En definitiva, los responsables de tomar decisiones ante la incorporación de nuevas tecnologías para apoyar la gestión sanitaria.
Las reuniones del Club Gertec ofrecen una oportunidad inmejorable de conocer de la mano de grandes expertos la posibilidad de innovaciones organizativas derivadas de los avances tecnológicos. Y no solo en el marco teórico, sino desde una perspectiva práctica centrada en su implantación y seguimiento. Hemos creado así una cultura de trabajo en red en la que los investigadores tecnológicos plantean posibilidades de innovación y los gestores indicamos las necesidades y validamos los resultados. La misión del Club Gertec es impulsar el conocimiento en el sector de la gestión sanitaria y su transformación hacia la nueva sociedad digital, mediante la investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios que aporten valor añadido. Por eso queremos seguir trabajando para ser un centro tecnológico de referencia en el ámbito de la gestión sanitaria, siempre fieles a los valores que han presidido nuestra actividad a lo largo de estos años: la búsqueda de la excelencia, el trabajo en equipo y el compromiso con la sociedad. Hemos centrado nuestros esfuerzos en aportar soluciones innovadoras a las necesidades de una gestión sanitaria sometida a la presión del cambio, y lo hacemos mediante el desarrollo de proyectos de investigación de gran calidad y rigor, trabajando en equipos multidisciplinares apoyados en el talento y la profesionalidad de nuestros componentes, siempre bajo los principios de sostenibilidad, integridad y responsabilidad. Buscamos incansablemente herramientas y servicios innovadores que aporten, como he dicho, valor a la sociedad. La innovación como elemento fundamental en el camino de la excelencia es también una de las señas de identidad de este hospital y del Club Gertec. Un gran ejemplo lo constituye el tema que abordamos en esta jornada: las terapias CAR-T, para el tratamiento de los tumores hematológicos, en los que el Hospital Gregorio Marañón es un centro de referencia. Hoy tenemos la suerte de contar con tres grandes expertos en esta línea, que son también tres grandes profesionales del Hospital Gregorio Marañón. José Luis Díez, el doctor José Luis Díez, jefe del servicio de hematología; la doctora Micón, hematóloga, jefa de programas innovadores de nuestro hospital; y la doctora Ana Herrán, farmacéutica, especialista en farmacia, jefa de sección, responsable de innovación del servicio de farmacia. Muchas gracias a los tres por aportarnos su conocimiento y su experiencia sobre la administración y el seguimiento de estas terapias avanzadas que tanto van a transformar y cambiar la realidad actual. Mi reconocimiento también a Gilead y Novartis por su colaboración en la organización y desarrollo de esta jornada, que supone la recuperación del Club Gertec. Espero que sea una jornada fructífera para todos y muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí. En la otra parte me acaban de indicar que somos cerca de 300 personas los que estamos en este espacio de intercambio. Si les parece, voy a hacer algo para que podamos darle un espacio de agilidad a este acto. Voy a presentar un breve currículum de los tres. Es difícil hacer una síntesis curricular de los tres ponentes del día de hoy. Es muy complicado, pero me voy a atrever. Y de esa manera ellos ya entrarán directamente, porque así es la nueva era de lo virtual, entrarán directamente a hacer la exposición de cada uno de los contenidos de sus ponencias. El primer ponente es el doctor José Luis Díez Martín, como indicado, jefe de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Gregorio Marañón, profesor titular de la Universidad Complutense. De sus títulos profesionales, quiere decir, pues todo lo que se puede ser. Especialista en hematología y hemoterapia, Fulbright Research Fellow USA y Clinical Fellowship en la Mayo Clinic, doctor en medicina, jefe de servicio de hematología. Prácticamente desde el año 89 desarrollando una intensa actividad asistencial en el mundo de la hematología. Sus líneas de investigación más concentradas han sido la terapia celular con trasplante hematopoyético, autólogo y halogénico,
la línea de estudios genéticos del quimerismo hematopoyético y reconstitución celular tras el trasplante hematopoyético, así como bueno, ha participado en múltiples ensayos clínicos, tanto financiados por la industria como con financiación pública competitiva. Proyectos de investigación innumerables, como investigador principal y como colaborador. Publicaciones, conferencias, cursos y autor de capítulos de libros. Pues más allá he podido contabilizar de los 250 artículos más, capítulos más, comunicaciones en revistas internacionales o autorías. Ha participado y sigue perteneciendo pues, a todas las sociedades científicas, son largas de enumerar, del ámbito de la hematología. El Hospital Gregorio Marañón, con su dirección, fue centro designado por el Sistema Nacional de Salud para la administración de CAR-T comerciales desde abril del año 2019 y gracias, José Luis, porque tú y tu equipo nos habéis permitido pues, estar ahí como centro de referencia. Centro con todas las facilidades necesarias también para el desarrollo de ensayos clínicos. Podría seguir, pero me voy a parar aquí. La doctora Micón, para mí es un honor haberla conocido, haberla tratado y tenerla en este hospital. Es especialista en hematología, jefa de sección de hematología y es la responsable del programa clínico de trasplante de progenitores hematopoyéticos y terapias avanzadas del servicio de hematología. Responsable del programa de trasplante de células madre y terapias con CAR-T en el hospital y en su área de especialización, la doctora Cohn es el trasplante de células madre hematopoyéticas y el área actual de investigación, el trasplante de donante alternativo, el trasplante en pacientes con infección por VIH y las terapias con celular T con CAR. Doctora también y autora de múltiples artículos de investigación. La escucharán y solamente al transferir su conocimiento al grupo se darán cuenta de quién es. La doctora Ana Herrán, nuestra tercera ponente, especialista en farmacia hospitalaria y doctora por la Universidad de Navarra. Lleva más de 20 años en el Hospital Gregorio Marañón, siempre liderando los proyectos de innovación, del proceso de utilización de todas las nuevas tecnologías en el ámbito de la farmacia y sus aplicaciones, en el proceso asistencial, pues con acceso fundamentalmente objeto de asegurar la trazabilidad y un uso seguro y eficiente de los medicamentos. Durante los últimos 12 años ha sido coordinadora del programa de iPharma, podría plantear muchas más cosas, pero donde se han llevado a cabo proyectos de innovación e investigación, enfocado principalmente al desarrollo de procesos y tecnologías para lograr una prestación farmacéutica efectiva, segura y eficiente, así como herramientas que nos permiten evaluar los resultados en salud de la farmacoterapia en nuestros pacientes. Desde enero del año 2015 lidera un grupo de investigación consolidado en el Instituto Gregorio Marañón y fruto de este trabajo del mismo modo. Numerosas publicaciones, artículos, participaciones en proyectos de investigación competitiva y no sé cuántos premios, querida Ana. Pues yo creo que con esto entramos ya directamente. Le invito al doctor Díez que se incorpore y empezamos con nuestros contenidos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al club por aceptar esta propuesta y este tema de terapias avanzadas y células CAR-T tan cercano a mi práctica. Y muchas gracias a Joseba Barrueta, nuestro gerente, por habernos invitado a participar en esta ponencia y desde luego por la amable y cariñosa presentación que nos ha hecho.
en primer lugar, yo voy a compartir, quería dejar claro, compartir la charla con dos excelentes profesionales que ya han oído, la doctora Kohn y la doctora Herranz. Entonces, yo la parte que me toca a mí, digamos, yo me voy a focalizar más en una introducción breve sobre las células CAR y los procedimientos y circuitos que suponen y que exigen las células CAR, que curiosamente pues han venido a innovar efectivamente y a cambiar nuestra forma de administrar medicamentos. En primer lugar, vamos allá. El resto se lo voy a dejar a la doctora Kohn, la parte clínica y la parte, pues digamos, de farmacovigilancia, más estrictamente relacionada con el fármaco en sí, su financiación, etcétera, la doctora Herranz. Bueno, en primer lugar, introducir los CART o las CART. ¿Qué son las células CAR-T? Y el nombre viene de un acrónimo del nombre en inglés, ¿no? Chimeric Antigen Receptor T Cells. Son células T, sin duda. Y son células T a día de hoy autólogas fundamentalmente del propio paciente. En un futuro no muy lejano también las habrá alogénicas, es decir, de un sujeto genéticamente distinto, pero ahora mismo son autólogas. Y lo que las caracteriza genuinamente es que están reprogramadas en su funcionamiento por ingeniería genética. Eso exige todo un proceso sofisticado de cambio de su programación génica. Y va a servir para que empecemos a utilizarlas, lo que eran células T, como medicamento en terapia celular. Estas células se caracterizan genuinamente, y lo tienen ahí en la diapositiva pintado, porque en su superficie celular, en los receptores que van a presentar en superficie, debido a esa ingeniería genética que hemos acometido, van a adquirir un receptor mixto, un receptor que tiene una parte de célula B y una parte de célula T, quimérico, por eso el nombre. Y ese receptor va a servirnos para detectar, identificar un antígeno tumoral, una célula tumoral que en este caso a día de hoy suelen ser linfomas de célula grande B o leucemias agudas linfoides en niños, pero están viniendo ya para otros tumores hematológicos como el mieloma, etcétera, en el futuro, e incluso otros tumores. Bueno, van a servir para identificar ese antígeno tumoral y luego atacar a ese tumor. Como veis, o como ven en medio de la diapositiva, en esquema hay una matriz extracelular, una matriz intracelular. La parte del receptor quimérico que mira hacia el exterior es B, es decir, reconoce como una inmunoglobulina el antígeno tumoral, y la parte interna dentro de la célula es T, de forma que es la parte que activa la maquinaria de destrucción de que disponen estas células T, que es altísimamente eficaz. En definitiva y en resumen, es una célula que reconoce el tumor como una célula B y la ataca como una célula T. Esa sería la célula CAR-T en resumen, y quizá pecando de demasiado resumen. ¿Y por qué terapias avanzadas? Bueno, cuando hace 2 años, aproximadamente 2 años y medio, que empezamos a aterrizar más cercanamente sobre estas células, aparecían estos términos que yo creía que eran, bueno, pues una forma de hablar. No son una forma de hablar, son términos acuñados ya por la Comunidad Europea a principios de siglo, y lo que ha hecho la legislación española o la normativa española es transponerlos a nuestro medio, y ha traducido simplemente su nombre. Las terapias avanzadas son fundamentalmente, como ven en la diapositiva, terapias celulares, terapia génica e ingeniería tisular. Son terapias sofisticadas, terapias que exigen una intervención más allá de lo que los medicamentos habituales al uso utilizan, y pueden ser tanto productos comerciales como productos académicos. De hecho, casi todas estas terapias han empezado por ser académicas y luego, posteriormente, al ser adquiridas por la industria farmacéutica, pasan a ser medicamentos comerciales. Las CAR-T en concreto entrarían dentro del grupo de terapias celulares, y además es mixto, porque no solamente son terapias celulares e inmunoterapia del cáncer, del tumor hematológico en este caso, sino que además es una auténtica terapia génica. Han sufrido su modificación por ingeniería genética y, por tanto, reúnen todas las condiciones para considerarlos productos de terapia génica. No se les escapa que estos desafíos científicos y tecnológicos, que son muchos y son fascinantes, llevan parejo con ellos pues, desafíos de logística, porque la logística de su producción y de su administración es distinta y compleja,
desafíos legales y regulatorios y, por supuesto, en conjunto económicos. Los precios de estos medicamentos, de estas células transformadas en medicamentos, son, yo diría que muy altos, y esto siempre es causa de preocupación. Las CAR-T comerciales. He dicho que empezaban como académicos, estos productos en general, y luego se hacían comerciales. Bueno, ahí tienen una lista, que no hace falta leerla y no está puesta con esa intención, es una lista de los productos de terapias avanzadas aprobados por las distintas agencias del medicamento, la americana, la europea, incluso la española, ¿no? Los CAR-T están abajo en un recuadro, en un círculo en azul, luego los veremos en detalle. No hay problema en cuanto a su nombre. Y lo que me interesa es señalar que Novartis, el Kinrayat y Kite Gilead con el Yescarta fueron los primeros CAR-T comerciales que aparecen en el mercado. Estos fueron aprobados, venían de la academia, ya digo, de hecho el de Novartis, el Kinrayat, venía de la Universidad de Pensilvania, UPenn, en Filadelfia, y fue aprobado como medicamento para el tratamiento de la leucemia aguda linfoide allá por el año 2017. Este mismo medicamento fue aprobado para el tratamiento del linfoma refractario a principios del año 18. Y el producto de Kite Pharma, de Kite Gilead, fue aprobado para el tratamiento del linfoma a finales del año 17, y la Agencia Europea del Medicamento los aprueba a los dos aproximadamente, casi a la par, en el año 2018, y la Agencia Española del Medicamento aprueba el de Novartis a finales del año 18, y en julio del 19 aprueba el de Kite Gilead. Bueno, estos son los productos de los que vamos a hablar hoy fundamentalmente, los CAR comerciales, que previamente han sido CAR académicos, y otros CAR académicos que están en marcha y que eventualmente desembarcarán también en la industria y desembarcarán también como CAR comerciales. Los CAR, que son ahora una realidad porque están aprobados y financiados en el Estado español, son Kinrayat, que tiene un nombre impronunciable y no lo voy a intentar ni pronunciar, de Novartis, y que está destinado y dirigido para tratar la leucemia aguda linfoide refractaria en niños y en pacientes jóvenes, y para tratar el linfoma difuso de célula grande B refractario recaído. Y Yescarta, que también tiene un nombre impronunciable, de Kite Gilead, que está dirigido a tratar el linfoma difuso de célula grande B recaído y alguna subvariedad de los linfomas, que amplía el espectro de indicación del que tenía el de Novartis. ¿Por qué son atractivos los CAR? Bueno, pues los CAR son atractivos porque son disruptivos, y otra de las características de los CAR es que nos ha traído un montón de léxico nuevo, léxico en español, léxico en inglés, léxico. Términos que yo, preparando esta charla, busqué disruptivo en el diccionario porque pensé que era mentira, que no existía en la Real Academia. La Real Academia no lo aceptaba. Bueno, pues sí, es un término legítimo, está aceptado por la Real Academia del Castellano, y disruptivo quiere decir que cambia el curso de una enfermedad, cambia el curso de las cosas. Y efectivamente los CAR cambian el curso de las cosas, y esto es el curso de las enfermedades, y esto es lo que quiero ilustrar en esta diapositiva. En la parte izquierda verán que son gráficas de supervivencia, y verán cómo en los linfomas, linfoma difuso de célula grande B, si lo tratásemos con la terapia al uso, va a cero la supervivencia. Es decir, no tendríamos en estos linfomas recaídos refractarios, no tenemos ya más tratamiento al uso o tradicional que ofrecer. Serían pacientes destinados a cuidados paliativos. Y cuando entran las células CAR en el mercado, entran las células CAR en acción, rescatamos del 30 al 40% de esos pacientes y les proporcionamos y les hacemos vivir a largo plazo, les curamos. Esto esencialmente es disruptivo. Esto es lo que cambia la historia de la enfermedad y por tanto lo hace muy atractivo. Y si nos fijamos en la otra gráfica, la de la leucemia aguda linfoide de los niños, el porcentaje de rescate es todavía mayor, por encima del 50% de estos pacientes ya destinados a cuidados paliativos, y en los niños a nadie se le escapa que eso es muy dramático. Si utilizamos las células CAR, rescatamos a más del 50% con sobrevidas a largo plazo, como si estuvieran curados.
Este es el caso, y así se hizo eco en la prensa profana, de la primera niña que se trató con el CART de Novartis, una leucemia aguda linfoblástica recaída y refractaria, y la prensa profana periódicamente le hace fotos con los carteles del número de años que lleva ya viviendo gracias a los CART, ¿no? Y tiene su fundación que también sirve como vocero y para estimular la investigación en células CART. Y en Europa, bueno, pues la utilización de células CAR es reciente. Ven en esa gráfica del Grupo Europeo de Trasplante, del registro del Grupo Europeo de Trasplante, que empieza en julio del año 19, cómo sube el número de pacientes tratados con células CAR, tanto académicos como CAR comerciales, y el número de países que van utilizando CAR también va en aumento. Es una terapia, y sin duda, con mucho atractivo y con mucho impacto. Pero también es muy atractivo según quien lo mire, es decir, para la industria, por ejemplo, yo creo que lo es, y según para nosotros no, el precio. El precio de los CAR, nadie se le escapa y hay que hablar de precio. Son fármacos muy caros. Ahí he puesto un número, por poner un número que es cambiante, como ya saben, esto de los precios es tan cambiante como el mercado. Es un fármaco que se da en una sola dosis, como mucho a veces dos, y por tanto es un precio, digamos, único en una sola administración, pero es un precio que, utilizando el símil pugilístico, no necesitamos dos golpes, porque ya con uno nos deja bastante cerca de la lona, ¿no? Bueno, así dicho, introducidos los CART, ¿cómo son los circuitos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo son los procedimientos para acceder a los CART, ¿no? Primero voy a hablar de la manufactura. La manufactura de las células CART es una manufactura personalizada para un paciente, pero curiosamente no lo hacemos en un sitio, lo hacemos en muchos sitios. Lo hacemos digamos secuencialmente varios sitios participan de la manufactura de las células CAR. Entonces necesitamos coordinar muy bien todos esos sitios, empezando por el hospital, siguiendo por la industria farmacéutica, y todo ello tiene que estar pues, bien coordinado, y las herramientas que vamos a utilizar son sofisticadas, sobre todo las informáticas, seguro. Bueno, ahí tenemos un paciente como ejemplo. El hospital lo tiene ingresado, le hace su linfoaféresis para obtener sus células T, lo manda con un transporte que a veces, bueno, pues es coche y avión, a través de aeropuertos y a través de fronteras internacionales con los permisos que eso exige, a un centro de producción de CAR, que eso está en manos de la industria farmacéutica y que habitualmente está fuera de nuestras fronteras. No hay ningún centro productor de CAR en España todavía. Y en ese centro de producción de reprogramación génica, yo diría, es donde van a cambiar los receptores de esa célula T y van a transformar esa célula T inicial en un medicamento CAR. Luego harán expansión de esas células, seleccionarán aquellas que son más adecuadas para el tratamiento del tumor de ese paciente, lo criopreservarán y nos lo devolverán al hospital para que nosotros ya decidamos cuándo tratar al paciente adecuadamente e infundirle las células CAR. Como ven, en el circuito hay una parte roja que es propia de la institución sanitaria nuestra y una parte morada que es propia de la industria farmacéutica. Intervienen las dos y las dos necesitan que las dos funcionen perfectamente. Claro, depende de dónde esté el centro productor y dónde está el hospital, el tiempo de producción, el tiempo de manufactura varía. Si tenemos el centro de producción al lado, a lo mejor en 2 semanas o 3 semanas tenemos el producto. Si lo tenemos lejos, a lo mejor esto se alarga a más del mes. Son pacientes que habitualmente no admiten demasiada demora en su tratamiento. Son pacientes ya refractarios, pacientes oncológicos, críticos, es decir, no podemos demorarnos demasiado. El tiempo aquí sí es importante. Bueno, fruto de esa manufactura y de esa necesidad de compaginarse hospital y industria farmacéutica, tenemos que lograr que
se asocien las dos con confianza, es decir, establecer un partnership en el sentido estricto. Y por esa razón las industrias farmacéuticas dijeron, no nos vamos a fiar de cualquier centro para hacer una célula CAR hasta que no cumpla ese centro las condiciones y los requisitos indispensables que nosotros ponemos, y entonces nos fiaremos porque así las empresas, las agencias del medicamento nos exigen condiciones muy estrictas para la fabricación de estas células. Entonces esto tiene que funcionar bien y tenemos que garantizar que todo el mundo cumplimos con unas obligaciones. Y esto es lo que ha dado lugar al proceso de cualificación de los centros para utilizar los CAR, para sacar esas células primero y luego para infundirlas una vez que las devuelven las industrias farmacéuticas en las condiciones que pactan ambos centros. Entonces, el proceso de habilitación o de cualificación lo he puesto en inglés a propósito porque también introduce un montón de léxicos que en mi vida había oído, como el kick-off, el dry run, la mock sample. Son cosas que, en fin, ahora ya forman parte de la cotidianidad. Yo la primera vez que lo oí casi me caía de la silla, tenía que preguntar qué era y qué significaba. Lo he puesto en inglés, lo he dejado en inglés porque es en inglés en el léxico que se utiliza, y también a los gerentes e incluso las comunidades autónomas, sus unidades de terapias avanzadas tienen que aterrizar. Hay parte de este proceso, que es un conjunto de inspecciones, auditorías, acuerdos que hay que firmar. Las gerencias tienen que estar y firmar, porque es el gerente del hospital el que al final se implica en garantizar que efectivamente ese partnership con la empresa va a funcionar. Bueno, esto visto en horizontal sería así. Hay una parte de cualificación y de activación del centro en donde se incluyen, además de esas auditorías e inspecciones y ajustes de nuestro personal y de nuestras instalaciones, unos acuerdos legales, unos acuerdos de colaboración entre la empresa y el hospital, como son los de confidencialidad, los acuerdos de suministro, los acuerdos de calidad. En fin, son acuerdos que firma la gerencia. Y la gerencia siempre utiliza su asesoría legal y su asesoría, por supuesto, de la unidad de terapias avanzadas de cada comunidad autónoma. Es un proceso largo, no es sencillo, es un proceso que incluye empresas auditoras, empresas externas, y que se puede demorar hasta que nos habilitan como centro capaz de producir e infundir CAR de 4 a 6 meses. Bueno, así las cosas. El Ministerio pensó que había que organizarse bien para administrar los CART. Y entonces el Ministerio hizo un plan de abordaje de las terapias CAR allá por el año 2018 y se publicó en noviembre del año 18. El Ministerio lo que hizo fue reunir a un grupo de expertos, un grupo amplio de expertos que fueron los encargados de definir los criterios de selección e inclusión de pacientes para terapias CAR, utilizando los CAR comerciales que hemos visto en las primeras diapositivas, y también utilizó y también escribió y publicó una serie de criterios para designar los centros CAR en el Estado. Y estos criterios de designación, que fueron arbitrarios, elegidos por ese grupo de sabios, ese grupo de expertos, incluyeron pues, la experiencia de los centros en trasplantes de progenitores complejos, la experiencia de los centros en la manipulación de los progenitores hemopoyéticos, de las células de la sangre, de su capacidad de hacer linfaféresis y todo tipo de leucoaféresis, yo diría, etcétera. Y sobre todo, los programas de calidad total, si tenían implementados esos centros, los programas de calidad como era el JACI, que así tiene el nombre, que es el programa de calidad que se requiere y se exige para hacer trasplantes complejos en Europa. Bueno, aparte de algunos otros datos, después de realizar esos criterios de designación, llegó de establecerlos, pidió a los centros que quisieran ser centros CAR que presentasen sus papeles y llegó a la designación de esos centros. El objetivo fundamental del plan era organizar de forma equitativa, segura y eficiente la utilización de los CAR en el Estado, en el Sistema Nacional de Salud, e impulsar la investigación, como no, y la producción de los propios CAR académicos dentro del Sistema Nacional de Salud con criterios que garantizasen, desde luego, la calidad, la seguridad y la eficacia de los mismos, es decir, similares a los CAR comerciales.
Y los centros que se designaron en aquel momento, que fue allá por el abril del año 19, están en la diapositiva, fueron 9 centros para adultos en cuadro azul, 3 para pediátricos, en círculos verdes y uno que era mixto, tanto para adultos como para pediátricos, que está en triángulo, y 3 de apoyo. Bueno, esto causó, por supuesto, sus críticas y su polémica, y como ven, si, en la geografía de la nación, pues hay zonas, quizá por su población, donde hay más centros que otras, e incluso hay grandes zonas en las que no figura un centro CAR. ¿Y cómo, una vez que tenemos todos estos procedimientos y este plan de abordaje de células CAR, cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se refiere un paciente para terapia CAR? Yo he utilizado esta diapositiva, que es una diapositiva tipo del circuito asistencial en la Comunidad de Madrid, y como ven, para empezar, el centro de origen del paciente y el centro que va a infundir los CAR debe de estar en comunicación frecuente y fluida. Cuanto más precoz sea la comunicación, mejor, y además así el centro infusor puede dirigir al centro que tiene el problema, el paciente, cómo debe de hacer las cosas para acelerarlo. El centro de origen puede ser de la propia comunidad, en este caso de Madrid, o puede ser de otra comunidad autónoma. Eso introduce una dificultad añadida, hay que mandar SIFCOS, etc. Puede tener un comité CAR, que son comités multidisciplinares, luego veremos un esquema de muchos profesionales, o puede no tenerlo. Entonces eso también exige enviarlo a un comité CAR, a aquel centro que lo tenga. Puede ser un centro privado, entonces tiene que utilizar el comité CAR de otro centro público. Bueno, todo ello introduce, digamos, demoras en este circuito de referencia de pacientes. Y son pacientes, vuelvo a hacer hincapié, que no tienen mucho tiempo para esperar. Son pacientes refractarios y oncológicos. Deben de hacer ese centro de origen, una vez que considera que necesita un CAR, su informe normalizado y normativizado, debe de ser enviado a la unidad de terapias avanzadas de la Comunidad de Madrid. Esta lo envía al Ministerio. El Ministerio tiene un grupo de expertos, el Comité de Expertos, que analiza el caso y decide si procede y está indicado en la terapia CAR o no, y se lo devuelve a la unidad de terapias avanzadas, que ya, una vez que lo tiene la aprobación del Ministerio, alerta el centro infusor, que en este caso en la Comunidad de Madrid somos nosotros para adultos, y entonces ya nos alerta nuestro coordinador que pongamos en marcha todos los resortes necesarios para fabricar los CAR para ese paciente e infundírselo. Entonces, en ese momento, el comité CAR refrenda digamos, la decisión del comité CAR local nuestro, refrenda la decisión del grupo de expertos, y empieza ya, una vez hecho eso, el contacto con la industria farmacéutica para fijar fecha de aféresis, fecha de viaje de esas células al centro de producción, hueco en el centro de producción para ese paciente concreto, y eso fija ya un tiempo de fabricación y un tiempo de vuelta, y por tanto de su previsible infusión en el futuro. Bueno, esto supone unos tiempos que a veces son demasiados. Cuando hemos empezado a trabajar teníamos hasta 60 y tantos días, 2 meses a lo mejor, perdíamos en preparar al paciente, en trámites burocráticos, entre comillas, imprescindibles. Había que tener las aprobaciones y había que tener los informes normalizados y todos los tests que fueran necesarios hechos. Pero eso hay que acortarlo, ¿no? Y todavía estamos en un momento en que estamos lejos de esa situación ideal que he puesto arriba, de que sea lo más corto posible. El tiempo de producción, pues ya me han oído. Si el centro productor está fuera del Estado, tardamos más. Si está dentro del Estado, tardaríamos menos. De momento no tenemos ningún centro de producción dentro del Estado español. Y luego ya la infusión, el tratamiento en sí y la infusión de células CAR es más estándar, y esto yo creo que incluso lo que iremos es hasta pensar en hacerlo ambulante, como estamos ya iniciándolo en el Gregorio Marañón en el futuro. ¿Y cuál ha sido la actividad en estos años de terapias CAR en el entorno? En el entorno estatal lo celebraron en diciembre como segundo aniversario desde que publicaron el Plan de Abordaje Nacional, que fue en noviembre del 18, y no exactamente 2 años, pero su estadística es cercano a los 2 años, 22 meses aproximadamente. Bueno, pues el Estado había tenido como 386 solicitudes.
de las cuales el comité de expertos había dictaminado como favorables 339, se habían hecho 239 linfoaféresis, ya hemos perdido ahí un porcentaje no despreciable de pacientes, y las infusiones finalmente habían sido 182, casi la mitad. ¿Esto qué ocurría en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid ocurría casi algo parecido. Habíamos tenido 92 solicitudes de CAR comerciales, se habían hecho 81 linfoaféresis y se habían infundido a 48 pacientes, como a la mitad. He dicho antes que había CAR académicos y también hay CAR en ensayos clínicos. Afortunadamente, esto aumenta el número de pacientes que pueden beneficiarse de los CAR. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues teníamos en este periodo 19 pacientes más que habían recibido CAR a través de ensayos clínicos. En total, 67 pacientes en esos 2 años. ¿Y qué ocurría en nuestro hospital, en el Gregorio Marañón? Bueno, pues desde el 1 de mayo del 19, que es más o menos cuando nosotros tuvimos la designación, nos designó en abril, y en mayo nos habilitaron las empresas para poder ser un centro CART. Hasta el 1 de junio del 21, como ven, hay 83 solicitudes de linfomas para CART y 12 para leucemias agudas, de los cuales hemos infundido como la mitad, ¿no? Aproximadamente hemos infundido 47 para linfomas y solo 3 para linfoblásticas, ¿no? ¿Y por qué eso? ¿Por qué ese número tan bajo? ¿Por qué la mitad? Bueno, pues esencialmente está en la diapositiva. Los pacientes excluidos son porque mueren o progresan. Son pacientes muy críticos, son refractarios, tienen linfomas, tienen cánceres agresivos, mueren, no llegan. Es importante que los circuitos y los tiempos de espera se acorten. Otras veces es porque no hay indicación. Los propios comités de expertos, o sobre todo el comité de CART multidisciplinar del hospital, decide pues, que no tiene el ECOG adecuado, no tiene la indicación adecuada, y entonces no debe procederse a terapia CAR. Los CAR que nosotros hemos utilizado fundamentalmente han sido, lo ven en la diapositiva en esta parte, han sido Yescarta y Kinrayat, que son los CAR comerciales, por el conducto, digamos, de medicamento comercial. Una minoría los hemos utilizado como accesos tempranos y algunos en ensayos clínicos. Y la procedencia de los pacientes han sido fundamentalmente de la Comunidad de Madrid, el 80%, y solo un 20% de fuera de la Comunidad de Madrid. Poco que decir ya, porque ya me voy yendo del tiempo, poco que decir ya sobre reflexiones y retos. Yo creo que he tratado de llevarles a la idea de que es un proceso donde intervienen muchos profesionales dentro de la propia institución hospitalaria. Este sería el caso nuestro, del Marañón, donde intervienen pues hematología fundamentalmente, pero necesitamos de la UCI, de neurología como servicios de apoyo por las complicaciones que luego hablará la doctora Con de ellas. Necesitamos, por supuesto, de los laboratorios de genética para hacer el seguimiento, y de inmunología para hacer el seguimiento de los CAR una vez puestos. Farmacia es una pieza fundamental y la doctora Herrand les hará una exposición sobre ello, etcétera, ¿no? Muchos profesionales y muchos servicios dentro de la propia institución, pero es que no solamente necesitamos la propia institución, necesitamos instituciones externas que no son baladíes. Hemos hablado del ministerio, hemos hablado de la unidad de terapias avanzadas de la Comunidad de Madrid, hemos hablado de los hospitales proveedores de pacientes que están fuera. Tenemos que coordinar, hay mucha gente en esto involucrada y tenemos que coordinarlos bien. Es central los coordinadores de trasplante o coordinadores de terapias CAR. En nuestro caso tenemos 2, Cristina Muñoz y Santa Isabel, que estarán por ahí, y es fundamental también el comité CAR, el comité multidisciplinar digamos, de profesionales que decide, ¿no? Digamos, estos comités engrasan todo el proceso. Y bueno, las terapias creo que les he tratado de llevar a la idea de que son disruptivas, es decir, cambian el tratamiento de algunas enfermedades, exigen mucha coordinación, pero es una terapia personalizada al final, aunque sea tan compleja, es para un paciente concreto. Pacientes que están muy malitos, hablando así un poco en argot, pacientes críticos, ¿no? Oncológicos, donde los tiempos deben de ser acortados. Y hacia el futuro, pues hacia el futuro vienen más CAR para más enfermedades hematológicas. El mieloma está llamando a la puerta. Pero claro, ¿qué precio van a tener? Yo he puesto ahí un precio de entrada o de salida
en Estados Unidos. No he hablado del precio de aquí en España, que hablará la doctora Herranz, y cómo se paga eso. Pero claro, ¿a qué precio? ¿Vamos a disponer de facilidades y recursos para tratar a todos estos pacientes y a todos estos pacientes en los centros que ahora están denominados, o vamos a necesitar más centros, ¿no? Entonces, estas son preguntas que quedan en el aire y que iremos solventando a medida que pasen los años. Y ya solo me queda dar las gracias a mi gente, a la gente del equipo multidisciplinar CART del Gregorio Marañón y en particular a hematología, el grupo de investigación en genética de las enfermedades hematológicas. Y nada más, estoy dispuesto para las preguntas que necesiten. Gracias.